Mi nombre es Juan Cruz Obaid de Avili y vamos a trabajar en el mejor modo de encontrar ideas para un emprendimiento. Por eso vamos a trabajar en los siguientes puntos. Primer punto, la mentalidad. Hay que tener una mentalidad adecuada o una mentalidad recomendada para encontrar la mejor idea para un emprendimiento. Las ideas de los emprendimientos exitosos no surgen de estar concentrado o aislado. Las mejores ideas de los emprendimientos surgen de estar conectado con las personas y aprender sobre sus necesidades. Las personas tienen problemas, necesidades y deseos, y de aprender de las personas surgen las mejores oportunidades para hacer emprendimientos. Una vez desarrollada una idea y luego ir a buscar a los clientes, suele ser el modo normal y tradicional en el que se hacen los emprendimientos y por lo cual terminamos cayendo en el 80% de los emprendimientos que no superan los primeros 2 años de vida. Por eso es mejor hacerlo al revés. Primero estar en contacto con las personas, con los clientes, escucharlas, entender sus problemas, sus necesidades, sus deseos y aprovechar esa información para hacer un emprendimiento. Haciendo un resumen, se debe detectar una necesidad, problema o deseo en las personas y trabajar sobre eso como el mejor modo de encontrar oportunidades para hacer emprendimientos. Y como las personas están llenas de problemas, necesidades, deseos, las oportunidades potenciales para hacer el emprendimiento son muchas. Eso nos lleva al segundo punto, la escucha activa. Una herramienta que es muy útil para los emprendedores para tener mucha información para hacer emprendimientos es la escucha activa. Y por eso les dejo como tarea investigar y aprender sobre la escucha activa como una habilidad fundamental para los emprendedores. Tercer punto, toda esta forma de hablar o entender el emprendimiento como una forma de aprender de las personas, detectar problemas, necesidades y deseos y luego trabajar para crear un emprendimiento, tiene mucho que ver con el modelo de problema-solución. Si entendemos nuestro emprendimiento como una forma de trabajar dentro del modelo de problema-solución, el diseño o la creación de un emprendimiento se facilita mucho porque tenemos un camino, una guía, un esquema donde trabajar. Ahora, ¿qué es el modelo problema-solución? Es un modelo que trabaja o esquematiza o sistematiza la forma de brindar una solución a un problema. Y trabaja sobre 4 pasos que ahora los vamos a mencionar. Primero, la identificación del problema. Segundo, definición de opciones de soluciones. Tercero, la valorización de esas opciones. Y cuarto, definir cuál es la mejor opción y aplicarla. En el primer paso de identificación del problema, lo que hacemos es definir el problema, identificar sus causas, analizar cuál es el resultado que es deseado y también el por qué o para qué de ese resultado deseado. Esto es muy importante, entender cuando tenemos un problema y buscamos un resultado especial, entender por qué o para qué queremos ese resultado, porque nos va a llevar a cuál es la raíz y el origen de ese problema. En el segundo paso, definimos las opciones o los caminos de acción. Entonces, vamos a tratar de buscar todas las opciones o todos los posibles cursos de acción que tengamos para solucionar ese problema. En este punto, si se trabaja en grupo, es muy útil aplicar la herramienta del brainstorming. En el tercer paso, lo que hacíamos era valorizar o evaluar las distintas opciones que definimos en el paso anterior. Por eso en este paso lo que vamos a elegir es un criterio de valorización o un criterio de evaluación que va a depender mucho del problema. Si el problema que estamos analizando es una cuestión financiera, quizás el criterio de valorización sea cuál es la opción que da un mejor resultado financiero. Pero siempre va a depender del problema sobre el cual estemos trabajando y de las características de las distintas opciones para definir cuál es el mejor modo de valorizar y de evaluar cuáles son la mejor de las opciones. Y como último paso, vamos a definir cuál es la mejor opción de todas y aplicarla. Tengan en cuenta que estos pasos son consecutivos y es muy importante no adelantarse a elegir las opciones hasta que no las definamos todas, ni empezar a iniciar con un curso de acción hasta que no hayamos quemado cada una de las etapas. Eso nos va a ayudar a
encontrar la mejor opción y estar seguros de que la opción que elegimos es la mejor. Si dentro del marco de un emprendimiento aprovechamos el modelo problema-solución que estuvimos hablando, se simplifica mucho, porque como ya les mencioné antes, entendemos cuál es la función de nuestro emprendimiento y trabajamos para encontrar la mejor solución a un problema que tienen las personas. Tercer y último punto de esta entrega, vamos a hablar de los filtros. De todas las ideas potenciales que vayamos encontrando de aprovechar la escucha activa con las personas, vamos a tener que filtrar para saber cuál es la mejor idea para hacer un emprendimiento o cuáles son las ideas que sirven para hacer un emprendimiento o que nos sirven a nosotros para hacer un emprendimiento. Y para filtrar las ideas vamos a trabajar sobre 3 criterios. Hay 3 criterios que son los criterios ideales o mejores criterios para elegir una muy buena idea para un emprendimiento. El primer criterio tiene que ver con las personas y la cantidad de personas que tienen ese problema, necesidad o deseo que nos genere una oportunidad de un emprendimiento. Si no son muchas, no va a servir para hacer un emprendimiento. Tiene que ser muchas, tiene que ser un problema, una necesidad, un deseo generalizado o que abarque a muchas personas para que podamos hacer un emprendimiento. Quizás no sean muchas y sean pocas, pero las personas tengan un alto poder adquisitivo. Eso es una posibilidad también evaluarla. Pero tenemos que entender que un emprendimiento necesita ingresos monetarios y entonces si el problema, necesidad o deseo no afecta a muchas personas, no nos va a servir para poder poner en marcha un emprendimiento. El segundo criterio que debemos evaluar a cada idea potencial de emprendimiento es si el problema es suficientemente importante. Para quienes quieran pagar esa solución, ese problema tiene que ser lo suficientemente importante o doloroso, como se suele decir. Si no es un problema importante, no van a estar dispuestos a pagar por una solución. Hay personas que le llaman importante un problema, pero en realidad no es tan importante. Una forma de verificarlo es consultando si ese problema o esa necesidad o ese deseo ya intentaron solucionarlo de algún modo. Otro criterio, por ejemplo, suele ser si trataron de investigar o trataron de buscar una solución. Es común decir de que un problema que una persona dice no intentó buscar en un buscador de internet en Google una solución, en realidad eso no es un problema para esa persona. Y el tercer criterio para definir si esa idea potencial sirve para hacer el emprendimiento somos nosotros mismos como emprendedores, nuestras habilidades, nuestros gustos, nuestras preferencias. Las habilidades del emprendedor son las que hacen la diferencia en los emprendimientos. Cuando el emprendedor hace algo que le gusta mucho, va a trabajar con todo su esfuerzo, va a poner toda su pasión en ese emprendimiento y es lo que va a marcar la diferencia frente a sus competidores. Hay emprendimientos que son exitosos porque no tienen competencia, pero hay otros emprendimientos que son exitosos con competencia porque los mismos emprendedores son los que marcan la diferencia con la pasión que ponen en su emprendimiento. El autoconocimiento se transforma en una herramienta muy importante para el emprendedor. Conocerse a sí mismo, conocer sobre sus gustos, conocer sobre sus pasiones, puede marcar la diferencia entre dedicar el tiempo a un emprendimiento en el que termine siendo exitoso o a un emprendimiento que quizás haya un buen incentivo monetario, pero si no es lo que le gusta, no va a poner un esfuerzo en hacerlo. Y los emprendimientos requieren esfuerzo. La otra herramienta que es fundamental son las entrevistas, sobre todo para determinar si hay suficientes personas que sufren este problema o si es un problema lo suficientemente importante para esas personas. Vamos a hablar sobre las entrevistas en la siguiente entrega. Hablamos sobre la escucha activa, la importancia de aprenderla. Hablamos sobre la importancia de aplicar el modelo de problema-solución para entender cómo hacer un emprendimiento y cómo detectar problemas, necesidades o deseos en las personas y entender que nuestro emprendimiento puede tratarse sobre crear una solución para ellos. En la próxima entrega vamos a trabajar en el siguiente paso, que es cómo creamos un emprendimiento a partir sobre las ideas y iniciamos el proceso de descubrimiento del cliente. Así que esperamos que sigan con nosotros,
que este material les sirva mucho y si les gusta que nos recomienden a sus amigos emprendedores. Nos vemos en la próxima. Hasta luego y gracias.